pueda hacer todo lo que le place, como le place que sufran este dolor sin pensar en sí mismas. Ven solamente la obra de la bondad divina que conduce al hombre a su misericordia para no tener que recaer. No pueden ver que están penando por causa de sus pecados. Esa visión no puede mantenerse en sus mentes, debido a que estarían en una imperfección activa, en donde ningún pecado actual puede haber. Solo una vez, al dejar el mundo, pueden ver la causa del purgatorio, pero no la volverán a tener. Ellos ya no pueden tener voluntad ni deseos, salvo la voluntad de la caridad. Estando en el fuego del purgatorio, ellos están dentro de la ordenanza divina, que es pura compasión, y nadie puede apartarse de ello, porque ha sido privado del poder del pecado, del mérito y del demérito. Dice la santa: creo que ninguna felicidad puede hallarse valiosa al ser comparada con ese estado de las almas del purgatorio, exceptuando el de los santos en el paraíso. Y es una felicidad que crece día tras día al fluir Dios dentro de esas almas más y más, a medida que se consumen los obstáculos puestos a la entrada de Dios. Las manchas de pecado van siendo consumidas, y el fuego elimina la suciedad más y más, hasta que las almas se abren al influjo de la divinidad. Un objeto que estuviese cubierto no podría recibir los rayos del sol, pero no por un defecto del sol, el cual brilla siempre, sino a causa de la cobertura que pone un obstáculo. Se quita la cobertura y entonces se abre al sol. Cada vez más el obstáculo es consumido, y entonces más y más recibe los rayos del sol. Esta es la forma en que las manchas del pecado cubren a las almas, y en el purgatorio esas manchas son quemadas. Cuanto más sean consumidas, mayor es el acercamiento de las almas a Dios, que es su verdadero sol. La suciedad del pecado decrece, y el alma se abre al rayo divino. Crece así la felicidad hasta que se cumple el plazo necesario para ello. El dolor, claro, no disminuye hasta entonces. Y en cuanto a la voluntad, nunca pueden decir las almas que el dolor es dolor, pues están contenidas en la ordenanza divina, con la cual, en pura caridad, su voluntad está unida. Pero por otro lado, ellas soportan un dolor tan extremo que ninguna lengua lo podría describir, ni mente comprender, si Dios, por medio de su gracia especial, no nos lo mostrara. Eso tampoco puede verbalizarse. La visión que tuve, la revelación que Dios me hizo, nunca abandonó mi mente, y yo contaré lo que pueda sobre ella. Comprenderán aquellos cuya mente Dios se ha dignado abrir. Todas las penas del purgatorio se relacionan con el pecado original y el actual. Dios creó el alma pura, simple y limpia de toda mancha de pecado, con un cierto instinto beatífico hacia él desde el pecado original, que el alma encuentra en sí misma, quita de sí, y cuando agrega otros pecados a ese original, se aleja más y más de Dios. No puede haber ningún bien, salvo por la participación de Dios, que va al encuentro de las necesidades de sus criaturas irracionales como quiere y ha ordenado, no fallándoles nunca. Y al alma racional responde en la medida en que la encuentra limpia y sin el obstáculo de los pecados. Por consiguiente, cuando un alma se acerca al estado puro y claro en que fue creada, su instinto beatífico se descubre a sí mismo, y crece sin cesar tan impetuosamente hasta el final, que cualquier obstáculo le parece a este alma algo del pasado, y cuanto más ve, más extremo es su dolor. Debido a que las almas en el purgatorio no sienten culpa de pecado, no hay obstáculo entre ellas y Dios, excepto su dolor, que las lleva hacia atrás,
y así no pueden alcanzar la perfección. Ven claramente la gravedad de cada obstáculo en su camino, y ven también en su instinto que es obstaculizado por una necesidad de justicia. De ahí nace un rugiente fuego, como el del infierno, pero carente de culpa. La culpa es lo que las hace condenadas en el infierno, en donde Dios no concede su bondad, y por eso permanecen allí en desesperada mala voluntad, opuesta a la voluntad de Dios. Es manifiesto que hay perversidad en la voluntad contraria a la voluntad de Dios, donde la culpa es conocida y la mala voluntad persiste. Y es que la culpa de aquellos que han pasado de esta vida al infierno no es remitida. No puede serlo, dado que ya no hay cambio de voluntad. En el pasaje al otro mundo, el bien o el mal se estabilizó en concordancia con su deliberada voluntad. Como se ha escrito, ubi te invenero. Es en la hora de la muerte que prevalece la voluntad de pecar, o el arrepentimiento. Ibi te judicabo. Según se incline la balanza hacia un lado u otro, luego no hay remisión, según se me ha mostrado. Después de la muerte, el libre albedrío ya no puede retornar, pues la voluntad ha quedado fijada en el momento de la muerte. Y dado que las almas en el infierno han tenido en el momento de la muerte la voluntad hacia el pecado, deben soportar la culpa a través de la eternidad, sin mérito por sus penas, solo soportarlas, sin final. En cambio, las almas del purgatorio solo soportan el dolor, no ya la culpa, por haberse arrepentido de los pecados en el momento de la muerte y de sus ofensas a la bondad divina. Por lo tanto, su dolor es finito, y su tiempo se va acortando, como ha sido dicho. Oh miseria más allá de toda miseria, tan grande que la ceguera humana no puede verla. El dolor del condenado no es infinito en cantidad, debido a que la bondad de Dios arroja su rayo de misericordia aún en el infierno. Porque el hombre que muere en pecado merecería pena infinita por tiempo infinito. Mas la misericordia de Dios le ha puesto infinitud solo al tiempo. En justicia Dios podría haber dado al hombre pena mayor. Cuán peligroso es el pecado cometido a sabiendas. Sin arrepentimiento, el hombre soportará la culpa mientras persevere y desee pecar nuevamente. Las almas en el purgatorio tienen la voluntad, los deseos en concordancia con la voluntad de Dios, quien arroja sobre ellos su bondad, y ellos hasta donde pueden son felices y se limpian de todos sus pecados. En cuanto a la culpa, estas almas llegan a estar limpias como lo estaban cuando Dios las creó. Dios perdona sus culpas inmediatamente al dejar este mundo, si ha habido confesión de los pecados y verdadero arrepentimiento o voluntad de no cometerlos más. Solo las manchas que han dejado los pecados es lo que debe limpiarse mediante el fuego. Una vez limpias de toda culpa y unidas a la voluntad de Dios, ellas ven con claridad el grado en el cual Él se les revela, y ven cuán importante es disfrutarlo a Él, y que estas almas han sido creadas para este fin. Además, son llevadas a unirse con Dios y movidas hacia Él en tal sabiduría, con su natural instinto hacia las almas funcionando en ellas, que ni argumentos, ni figuras, ni ejemplos podrían hacerlo claro cuando la mente conoce esto por medio de su sentimiento interno y lo comprende. Deseo, no obstante, hacer una comparación que viene a mi mente. Si en todo el mundo no hubiera más que un pedazo de pan para saciar el hambre de todas las criaturas, y si ellas se vieran satisfechas solo con ver el pan, entonces